Si estás cansado de pagar factura de cable y tu presupuesto no te alcanza para ver televisión gratis en cualquier parte del mundo, te invito a construir esta antena realizada con un split de una entrada, dos salidas, conectores y cable coaxial. Una antena 100% económica, efectiva, y con ella podrás recesionar todos los canales disponibles que se encuentren en tu región o país. Bienvenido a tu canal JM Actualidades. En el día de hoy te voy a enseñar a realizar una antena casera utilizando un split de una entrada, tres salidas. Cable coaxial. Dos conectores tipo F roscado. Tornillos autorroscable. Un tornillo con tuerca. Y vamos a buscar un pedazo de tubo PVC. Las herramientas que necesitarás para este proyecto, acá la puedes observar: una cuchilla, destornillador, alicate, tijera, cinta métrica, un lápiz y una regla para trazar medidas. Es una antena que la vamos a realizar muy fácil para que tú puedas ver TV gratis en tu país. Una antena que la podrás utilizar en cualquier territorio. Para ello, primeramente, vamos a trabajar con lo que es el soporte de la antena o base donde vamos a colocar nuestro split. Primeramente vamos a sacar del tubo PVC un pedazo que tenga un ancho de 6 centímetros y la longitud de 7 centímetros correspondiente al ancho total del split. Para ello utilizo la cinta de medir, marco primeramente mi longitud 7 centímetros y luego que hago ese trabajo debo de marcar los 6 centímetros que era el ancho para poder cortarlo aquí, por acá. La regla, como te mencioné anteriormente, para trazar acá y terminar aquí de cuadrar. Vamos a utilizar nuestra tijera para cortar ese segmento de tubo PVC. Y ya tenemos la primera sección. Ok, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a construir la parte que va a sostener nuestro split, fíjate. Y aquí tenemos una base sólida, como puedes ver, donde vamos a colocar nuestro split. Vamos a hacer los agujeros, pero antes de eso debemos de realizar el siguiente trabajo, que consiste en hacer como si fuera una T. ¿Te recuerda el ancho que tenemos, que son 2 centímetros? Pues bien, con la cinta de medir, rápido, vamos a marcar 2 centímetros. 2 centímetros, 2 centímetros. Luego vamos a marcar hacia adentro. Vamos a marcar 2 centímetros más. Y de este lado vamos a hacer lo mismo, 2 centímetros. Vamos a cerrarlo en 2 centímetros. Lo tengo aquí. Lo estoy haciendo muy rápido porque esto verdaderamente es muy sencillo. Y con la regla nuevamente vamos a trazar hasta acá. Esto es una cuestión de tacto. Bien, fíjate cómo lo tengo. Vuelvo y utilizo la tijera y ahora vamos a cortar acá hasta donde está la línea y vamos a cortar así. Eso lo repite del otro lado. Bien, entonces ya prácticamente tenemos el soporte acá que va a sostener la antena. Ahora esta parte debemos de doblarla un promedio por acá,
Para esto necesitamos calentar el tubo. Y para calentarlo vamos a necesitar esta parte. Vamos a trazarlo por acá para quemar por acá. ¿Qué vamos a hacer para doblarlo? Vamos a utilizar una encendedora. Vamos a encender. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades para que puedas recibir contenido nuevo, fresco e innovador en la fabricación de antenas. Aquí, ¿qué hacemos? Los doblamos de esta forma, fíjate. Que te quede así. Lo enfría, por supuesto, con agua para que se quede con esa forma permanente, o lo sostiene un momento hasta que él vaya secando naturalmente. Y te va a quedar la pieza de esa forma. Y esta pieza la vas a colocar por medio del tornillo así. Si tú deseas, puedes pintar esta base que ya tenemos aquí. No lo voy a hacer porque el video saldría un poco más largo, pero también el material de pintura que tengo ya se ha agotado, por lo que debería de ir a una tienda y adquirir otro envase. Si desea colaborar con este canal, puede hacerlo a través de la Supergracia que está activa en la monetización de este canal, y así nos ayuda a comprar materiales gastables. Bien, fíjate, ya tenemos esa pieza. Ahora vamos a tomar nuevamente el tubo y vamos a cortar un pedazo del mismo ancho de esta sección que sacamos aquí. Lo puedes hacer así. Y aquí yo te recomiendo que corte una longitud promedio de 12 centímetros. Unas 5 pulgadas puede cortar como más te guste. Fíjate, vamos a cortar 12 centímetros, que para mí es suficiente. Trazo así. Y aquí voy a cortar. Entonces me interesa esa sección del tubo. Para ello voy a cortar acá. Recto. Y finalmente voy a terminar de sacar esa sección del tubo de esta forma. Excelente, fíjate, qué fácil. Entonces, ¿qué debemos de hacer acá? Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar esa misma longitud que tenemos ahí. Fíjate. Entonces, para ello, sencillo, voy a marcar aquí. Voy a trazar. Y aquí vamos a doblar. Vamos a calentar nuevamente para doblarlo. $90. Y voy a sostenerlo ahí el tiempo necesario, retorno hasta que se quede de esa forma. Ok, ya tenemos las dos bases que van a sostener nuestra antena. Vamos a fijar esta base ahora en nuestro split de una entrada, 3 salidas. Mira cómo lo coloco. Observa cómo cae. Y en estos puntos debo de colocar los tornillos que tenía. Fíjate, tornillos roscables. Para ello debo de perforar estos puntos. Aquí iría un agujero, pero que marque el lápiz. Y aquí iría el otro. Fíjate, en esos puntos voy a perforar. Para ello voy a utilizar en esta ocasión un soldador de estaño. Está un poco caliente ya y aquí voy a marcar. Ahí va ese agujero y aquí va el otro. De esa forma no evitamos tener que utilizar el taladro. Ok, y entonces vamos a colocar nuestros tornillos. Ahora vamos a usar esta herramienta que se llama destornillador tría. Y vamos a tomar nuestro split, vamos a colocarlo de esta forma para que esta parte aquí quede libre y podamos hacer la conexión del cable coaxial. Te coloca aquí, coloca acá el tornillo.
destornillador. Vamos a dejar ahí y vamos a ubicar el otro acá. Fíjate qué fácil. De esta forma ya estamos sosteniendo nuestro split o divisor. Ahora vamos a trabajar con la base. En la base vamos a cortar en esta forma los vértices y vamos a colocar la base de esa forma. Quedará acá instalada. El objetivo es que esta pueda hacer un giro. Entonces vamos rápidamente a fijar el tornillo con tuerca en el centro. Entonces voy a marcar acá y aquí debo de hacer un agujero pasante que cruce de ambos lados. Me valgo nuevamente, soldador de estaño. Aquí voy a hacer una pequeña marca. Fíjate. Lo voy a así, dar continuidad de este lado. Vamos a sacar, a quitar la tuerca. Aquí pasa, correcto, eso era lo que yo quería que pasara ajustado. Y ese agujero debemos de darle continuidad de este lado, fíjate. Voy a medir, centrado, fíjate, todo esto lo estamos haciendo aquí manualmente para que no te complique mucho en hacer esta parte. Simplemente que quiero que tú sigas los pasos que te estoy dando. Y por aquí viene. Entonces voy a tratar de que entre lo más ajustado posible por este agujero. Para ello tomo el destornillador tría. Fíjate cómo va entrando, que eso era lo que yo necesitaba. Voy a aprovechar del lado contrario y voy a colocar la tuerca. Si tú deseas y tienes arandela, puede colocársela mucho mejor. Y aquí vamos a terminar de apretar esta parte. Me gustaría que si tú haces este proyecto, que sé que lo vas a hacer, pinte esta estructura. También puedes pintarla del color de la pared donde vayas a colocar la base. Fíjate. ¿Cuál es la idea de esto? Que cuando ubiquemos la antena en una superficie plana, tú puedas orientar la antena así. Observa qué sencillo, mira, tú puedes orientar la antena para ubicar la mejor recepción de los canales. Entonces ya tenemos esa parte hecha. Ahora vamos a trabajar, bueno, vamos a aprovechar. Mira, en la parte de atrás tú puedes hacerle 2 agujeros para poder fijar esta pieza en la base plana que te decía. Entonces lo puedes hacer así o lo puedes hacer equidistante, uno aquí y otro acá, para evitar que la pieza haga este movimiento. Yo te recomiendo que lo hagas así. En este caso, como yo suelo hacer diferentes contenidos, yo lo voy a colocar aquí provisional, porque esta es una antena que yo te la muestro a ti y luego la desinstalo y la guardo. Entonces, yo prefiero hacerlo, en el caso mío, acá en el centro, para poder fijar esta antena y luego de montarla y guardarla en mi colección. De esa forma hemos construido ya la primera parte, hemos construido la base de la antena. Ahora vamos a trabajar con nuestro cable coaxial. Vamos a necesitar un promedio de 85 centímetros de cable coaxial RG6 para construir el dipolo de la antena. Lo estamos haciendo con cable coaxial porque sé que tú no tienes
alambre o tubo de aluminio para fabricar una antena sencilla que pueda resolver o solventar tus gastos económicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, de un lado vamos a colocar el conector tipo F roscado. Para ello necesito que busque acá alicate y la cuchilla de corte. Recuerda que esas son parte de las herramientas que sugiero que tenga a mano. Siempre verifica que no tenga ninguna hebra haciendo contacto aquí. Ok, y tenemos esa pieza instalada. Vamos a buscar ahora la cinta métrica. Aquí tengo la cinta métrica y necesito que midas un promedio de 70 o 710 milímetros. Yo lo voy a hacer de esta manera para no complicarme. Voy a dejar, para que quede un poquito de cable coaxial aquí, no me quiero complicar mucho, voy a dejar unos 20 milímetros y voy a marcar el cable. Y necesito realmente la siguiente longitud para que no te complique mucho. 694 milímetros. Aquí está. Son 27 pulgadas y 3 octavos. Eso es lo que yo necesito que tú marques del cable coaxial. Y es toda esa parte que nosotros debemos de desnudar del cable. Entonces voy a extenderlo. Acá es probable que no salga, pero ya tú tienes la medida. 694. Un momento para verificar la medida que la tengo aquí anotada. 694 milímetros. 694 milímetros. No puedo equivocarme aquí. Aquí lo tengo con la mano sostenido. Mira, en este punto. 694 milímetros. Ahí están. ¿Qué debo de hacer? Voy a sumar los 20 milímetros adicionales que yo le di de ese lado. Recuerda, y disculpa si me hemos salido un poco de cámara, pero nada, ahí está. Los 20 milímetros, ahí están. Mira, ya le sumé los 20 milímetros. Y aquí debo de colocar el conector. Entonces, ¿qué hago? Para verificar dónde voy a cortar el cable, lo coloco de esa forma, mira. Aquí y aquí marco, mira. Que es la punta del cable interna que sale. Ahí está. Ya yo sé que esa es la medida real del cable. Corto. Y vuelvo ahora y coloco el otro conector que tenemos aquí. Vamos a hacer ese procedimiento nuevamente desde cero. Ahí está. Mido acá, que es la parte que debo de desnudar de la goma ahora. Corto acá. Y introduzco aquí. Y trato de introducirlo a presión. Ok, entonces vamos a buscar ahora. Voy a validar y te digo si todo está bien. Perfecto, me quedó bien. Desde acá hasta acá, que son 20, hay 694 en la parte interna. 694 milímetros. Recuérdate, míralo acá. 27 pulgadas, 3 octavos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este para mí es el trabajo más incómodo y más delicado. De él dependerá que tu antena funcione bien.
Y consiste en cortar desde los 20 milímetros que tenemos aquí hasta llegar hasta la otra marca de los 20 milímetros, retirar la goma, la malla y el dieléctrico. Y esto se va a tomar un tiempo porque requiere paciencia. Por eso te digo que esto es la parte más delicada, porque si nosotros le hacemos mucha presión al corte, podemos quebrar el conductor interno o cortarlo. Yo lo voy a tratar de hacer de esta forma y luego lo coloco en cámara rápida para que usted vea cómo lo debe de hacer. Ok, estamos aquí. ¿Recuerda algo que te dije? Esta es una parte tediosa para mí, tener que retirar esta parte de cable. Resulta que yo lo entiendo a ustedes cuando hacen comentarios negativos en algunos videos donde la antena no sirven, porque no es fácil un telespectador ver un video y que cuando construye una antena, que en esto se pierde mucho tiempo, no sirva. Lo considero a ustedes. Por eso nos enfocamos aquí en JM en llevarle un contenido que realmente sirva, útil, que ustedes puedan hacer, tratando de explicar las cosas paso por paso y tratando de darle evidencia de que las cosas se pueden hacer bien. Pero hay que dedicarle tiempo, hay que investigar mucho y hay que aplicar los conocimientos que uno tiene en antena. Bien, realizado ese paso, vamos a llamarlo así. Ahora nos queda a nosotros darle forma a este cable que está acá para que sea el dipolo de la antena y pueda recesionar desde la frecuencia 470 MHz, escuchen, 470 MHz para la frecuencia UHF. Correcto. Y esto tiene una medida. Y si tú no le das la medida que esto lleva, este cable, no va a operar como una antena. Puede ser cualquier cosa. Como muchos dicen, un pedazo de cable. Sí, pero un pedazo de cable cortado a la medida para operar en una frecuencia determinada funciona y ya se convierte en una antena. No en una cosa, en una antena. Entonces, basado en el análisis que hice, el estudio y los resultados que me arrojó la antena, te voy a dar la medida ahora. Mira, vamos a comenzar. Vamos a iniciar desde este punto. Puedes arrancar por donde tú quieras. Trata de que no tenga ninguna hebra haciendo contacto, siempre lo digo, con el conductor interno. Esto automáticamente pone la antena inoperable. No va a funcionar. Vamos a marcar 20 milímetros, comenzando desde acá. 20 milímetros. Y aquí, con la experiencia que tú tienes, creo que no es necesario mostrarte la medida. 20 milímetros. Y vamos a doblar 45 grados. Fíjate, tú lo puedes ir tanteando así. Luego de tener esa medida, vamos a marcar nuevamente 20 milímetros. Correcto. Mira, aquí tengo mi 20 milímetros. Voy a ir sosteniéndolo con la mano. Debe de existir, que es una pregunta, una medida precisa. No necesariamente. La antena te puede variar en megahertz 1 o 2 puntos. Pero sí es necesario andar con la medida ideal. Fíjate cómo va quedando el cable. Luego vamos a medir 110 milímetros. 110 milímetros. Aquí lo tengo, 110 milímetros.
Y esos son en pulgadas, 4 pulgadas y 1/4. Ahí lo tengo. Mira, lo voy a sostener con la mano y voy a girar 90 grados ahora. Inverso o en la misma dirección, pero inverso al inicio. 90 grados de esa forma. Mira cómo va quedando la antena. ¿Cuál es la medida que sigue? Aquí debemos de marcar 8 centímetros, 3 pulgadas y 1/8. Ahí lo tengo sostenido con la mano y voy a ir cerrando el elemento. Mira, observa 90 grados nuevamente. Fíjate cómo queda. Fíjate, ahora debemos de marcar que sería, mira para que entienda, esa sección, ubican esa sección desde acá, que serían 110 milímetros. Pero como yo lo sume todo, me da 235 milímetros hasta este punto. Para que entienda, es 2 veces esa distancia. De ahí sale 235 milímetros. Lo marco acá, que son 9 pulgadas, 1/4. Lo tengo acá sostenido, mira. Y voy a bajar para ir cerrando la antena. Mira. Mira cómo va cerrando. Te va formando un rectángulo. Espero no haberme equivocado porque si no, tengo que retroceder nuevamente hacia atrás y estoy a tiempo de volver y creo que sí que me equivoqué. Bueno, vamos a ver. Voy a confirmar. Ok, me van a disculpar. Fíjate cómo yo mismo cometí un error con la experiencia que tengo y teniendo el dibujo a mano. Pero a veces se crea lo que se llama ceguera de taller. No se confía demasiado. Todo está bien, pero resulta que cuando yo completara el ciclo con las medidas, y discúlpenme que haga una pausa aquí, hay mucho que no le iba a interesar este dato, pero a lo que sí le interesa aprender y hacer una antena bien, de los errores se aprende. Fíjate, yo cometí un error aquí. Ustedes pueden observar ese ángulo que yo di hacia afuera. Ese ángulo debo de hacerlo inverso. Oigan, inverso. Ese ángulo en realidad debe de quedar así. Vamos a tomar algo. Mira, ese ángulo debe de quedar así. Por eso fue que cuando yo llegué a este punto que observo, digo, pero me van a chocar los dos conectores. Entonces yo voy a completar este lado dándole la forma correcta para entonces arreglar esto que hicimos mal aquí. Entonces todo va muy bien, excepto ese error o ceguera de taller que cometí. Entonces voy a medir 8 centímetros para poder volver e ingresar hacia adentro. 8 centímetros lo tengo aquí con el dedo, lo sostengo de esa forma y cierro. 90 grados. Observan. Bien. Entonces debo de medir ahora 11 centímetros, 110 milímetros. Ahí lo tengo. Y aquí, recuerda, aquí debo de hacer un ángulo que es este que está aquí. Pero en vez de que quede abierto, que si fueran 135 grados, debe de quedar cerrado. Fíjate, de esa forma. Correcto, miren la diferencia. Y de marcar 20 milímetros, enderezar. Marcaré mi 20 milímetros. Y aquí marco mi 20 milímetros y enderezo. Fíjate, ese fue el error que yo cometí. Por eso era que cuando llegué ahí dije, mira, me van a chocar los conectores. Entonces ubico bien de esa forma. Entonces ahora voy a terminar de arreglar esta parte. ¿En qué consiste? En girar hacia acá. Es muy fácil. De giro así y aquí esto debe de quedar cerrado. Y aquí donde estaba esa medida, invertirla. Ir dándole la vuelta hasta que llegue. Observa, miren, eso debe de quedar así. Ok, y ya la antena está hecha. Si desea, le da la forma bien, 90 grados en cada esquina. Fíjate cómo queda aquí en la parte interna. ¿Qué vas a hacer? Vas a usar, en realidad cuando hice los cálculos, en la separación de este split, que son 42 milímetros que tiene, coloco una punta aquí y enrosco. Y la otra punta la voy a colocar acá, fíjate, y la debo de enroscar.
quiero mostrarte ahora, quiero terminar para mostrarte el diagrama de esta antena. Le pido disculpas por el error que cometí. Puedo editar el video y que esa parte no salga, pero no tiene ningún valor ocultar los errores que se cometen. Vamos a dejarlo ahí. Y ahí tenemos la antena. Puedes apretar bien para que esa pieza nunca se mueva. Y de esa forma hemos concluido la construcción de una antena muy sencilla pero eficiente. Las personas que gustan de las medidas, fíjense lo que es ceguera de taller, que teniendo yo el layout o dibujo con las medidas, fíjense cómo yo me equivoqué con el ángulo, que lo di abierto hacia afuera, 45 grados, y era interno. ¿Observan? Entonces ahí fue que cometí un desliz, pero lo corregimos y mira la medida. Te la dicto por si no puedes verla. 20 milímetros. Dobla 45 grados, 20 milímetros. Aquí tenemos 110 milímetros. Luego doblamos 90 grados con 8 centímetros. Luego doblamos 90 grados y marcamos 235 milímetros. Luego retrocedemos 8 centímetros, 80 milímetros. Luego volvemos y doblamos 90 grados hacia adentro, 110 milímetros, 11 centímetros. Luego giramos 45 grados y damos 20 milímetros. Finalmente terminamos en 20 milímetros. Acá hay una separación que no sale, pero la hay, que es la distancia del split que tenemos, recuerda, del split, que será la distancia del split. Si tú utilizas un split para hacer esta antena de 2 salidas, correcto, entonces tú vas a sumar esa distancia. En este caso, un split por lo general tiene 21 milímetros en cada salida de centro a centro. Cuando un split es de 3, tiene la sumatoria, que serían 42 milímetros promedio. Correcto, y esto fue lo que yo hice, utilicé los extremos. Tú puedes utilizar la parte interna. Es una antena que tiene una ganancia estimada de unos 7 dBi. Correcto, muy sencilla. Para lo que saben, comienza en 2.5 dBi y podría alcanzar los 7 dBi si le agregamos un amplificador de señal que conste esta parte. Esta antena es de uso interno y de uso externo. En este caso la hemos provisto de una base para nosotros poder colocarla en una superficie plana dentro de nuestro hogar y orientar nuestra antena en la posición correcta que recepcione mejor los canales de TV. De esa forma tú, con un simple movimiento, puedes ver todos los canales disponibles, orientando mejor a satisfacción y a gusto esta antena. Te invito a que la construya utilizando este divisor de una entrada a 3 salidas, una antena muy eficiente. Vamos a mostrarte el funcionamiento, cómo está operando y los resultados que nos arrojó el análisis de este dipolo que realizamos hoy. Muchas gracias. Ok, aquí en pantalla vamos a darle un zoom. Aquí en pantalla tenemos nuestro dipolo de la antena. Vamos a mostrarte la medida. Aquí se puede apreciar mejor. 234, 35 milímetros, 8, 11 centímetros de separación. 21 y 21 son 42. Fíjate, 45 grados internamente. Entonces, esta es la antena. Vamos a ver el desempeño de nuestra antena. Ok, aquí tenemos cómo la antena está funcionando. Mira, la antena está diseñada en la frecuencia de 480, vamos a darle 485 MHz. Todo lo que se encuentra por debajo de menos 10, esta antena tiene la capacidad de recibirlo. Mira, 438 MHz, y si observamos más hacia la derecha tenemos 552 MHz. No obstante, puede seguir buscando porque no hemos llegado a cero todas las frecuencias que se encuentran en ese rango de antena.
Observa, esta antena puede operar en otra frecuencia, pero habría que hacer modificaciones a la longitud establecida de diseño con la que yo hice este cálculo. Luego tenemos el VSWR, que es lo más importante en una antena. Parámetro internacional, fíjate. 2. Aquí toda antena que pueda operar desde la frecuencia 436 MHz hasta los 460 MHz por debajo de 2 está normalizada en radiofrecuencia. Son antenas operativas. Las personas que conocen bien del tema saben que una antena bien realizada tiene que estar primeramente cortada en menos 10 dB. Si no está por menos los 10 dB, la antena no está bien acoplada. Y segundo, tiene que trabajar para evitar retorno y pérdidas en la señal por debajo de 2. ¿Qué son las pérdidas? Cuando conectamos la antena al cable coaxial, si la antena no sirve, toda la energía se pierde en el cable coaxial. Mucha energía de esa rebota, oigan bien, hacia el equipo donde está conectado y puede dañar tu aparato receptor. En este caso, en la televisión es un poco más confiable, ya que la televisión se autoprotege. Pero en realidad, al autoprotegerse, la antena no funciona porque no te capta bien señales. Por último, te voy a mostrar la ganancia. Fíjate, estos son ganancias estimadas, mira. 2.8, que lo dije, dBi, mira, 2.8, 2.4. Y la ganancia en 3D, fíjate, 3 dBi, llegando a alcanzar esta antena simple, sin amplificador ni nada, hasta 5 dBi. Cuando yo te dije 7 dBi o 8, era si tú le montabas un amplificador de antena. Bueno, amigos, con esta explicación dada, vamos a concluir nuestro contenido, realizando ahora la muestra de los canales o la prueba de los canales. Gracias. Ok, nos encontramos en los momentos finales de nuestra antena. Aquí la tengo a mano. Como te comentaba, esta es una antena que donde tú tengas cerca de tu televisión un tornillo, puedes ubicarla de esa forma. Mira, vamos a bajarle el zoom a la cámara un momento, por favor. Te comentaba que donde tú tengas un tornillo puedes ubicarla si tiene buena recesión. Entonces tú vas a buscar en tu área. Fíjate, aquí yo tengo esa antena que ustedes pueden observar ahí, es la que está operando actualmente. Fíjate cómo ve el cable. Entonces tú te vas a buscar la posición adecuada donde pueda poner tu antena. La fija a la pared y, como te comentaba, la vas a orientar. Por eso hicimos ese trabajo aquí. Ok, todo claro. Entonces, vamos ahora a hacer la desconexión en este punto de ese cable que llega al TV. Mira, no quiero desconectar mucho acá. Vamos a encender la cámara. Ahí está el cable coaxial conectado. Fíjate cómo viene, cómo sigue por acá, cómo viene acá. Vamos a alejarlo un poco, cómo llega acá y cómo llega a esa antena. Esa antena no la he movido de ahí desde que hice su instalación. Entonces, voy a hacer una pausa para desconectar acá e instalar la antena que tengo. Ok, quiero que aprovechemos estos 3 últimos minutos de grabación que me quedan. Fíjate, instalé la antena. Aquí está la antena. Fíjate cómo se ven los canales. Aquí está la antena. Puedo buscar otra orientación. Fíjate. Puedo buscar otra orientación para que ustedes vean el desempeño de la antena. Fíjate cómo se frisa si yo bajo la antena. Entonces tengo que buscar siempre esa orientación de la antena. Voy a mover la cámara a otro punto. Fíjense cómo se va la señal. Fíjate, entonces yo tengo que ir buscando la posición, como te dije, en una pared cerca, y vamos buscando. Fíjate, ahí ya tenemos señal. Entonces, vamos a ver. Fíjate cómo se ven los canales. Fíjate dónde está la antena. Creo que ahí funciona bien. Entonces, le voy a colocar esto acá y voy a cambiar la posición de grabación. Voy a ubicar la cámara que ustedes puedan ver la antena y también vean el TV. Vamos a ver. Creo que ahí.
Ok, ahí orienté un poco. Entonces, vamos a ver. Fíjate. Entonces tú orientas la antena al lugar que más te convenga. Fíjate. Recuérdate que estamos en el interior de la casa. Fíjate, lo vamos a dejar ahí, que siempre me da la mejor orientación. Fíjate cómo se ven los canales. Bueno, entonces voy a ubicarla en un punto fijo para que tú veas cómo debe de instalarse. Lo tengo que hacer rápido, ya que recuerda, tenemos la antena, perdón, se está acabando el tiempo de grabación. Finalmente, ¿cómo instala la antena? Retiramos esta llave, te busca un sitio, haz una perforación para colocar un tornillo, ubica tu antena de esta forma, aquí la tenemos, y la antena cruza un tornillo por este punto que tenemos aquí, te colocas así y vas a apretar el tornillo. Vamos a pausar porque me queda poco tiempo. Bueno, ya cruzó. Entonces este tornillo lo ubicas donde está el agujero, aprietas bien. Mira cómo tú puedes montar tu antena próximo al TV en cualquier área. Mira cómo está registrando ese canal ahí. No le hemos orientado. Fíjate la antena cómo queda. Fíjate. Entonces, como te decía, tú puedes ir buscando la señal de esta forma. Pero lo que quería mostrarte, mira cómo tú puedes ir. Fíjate cuando yo muevo la antena, cómo se pierde la señal. Entonces tú la ubicas de esa forma. Recuerda que son dos tornillos que tienes que usar para evitar este movimiento. Yo lo estoy haciendo así porque es una demostración. Entonces tú la giras y de esa forma la vas orientando hacia la repetidora, donde se encuentra la repetidora, y ella va a comenzar a recibir los canales. En este momento estoy grabando con una mano, fíjate, y no puedo hacer el cambio de señal de TV, pero ya tú puedes ver que esa antena trabaja de esa forma. En mi caso, en tu caso puede ser otro. Entonces nada, amigo, gracias. Fíjate la conexión del cable como está acá. Por eso encendí la cámara. Mira cómo viene el cable. Mira cómo está todo. Aquí no hay truco. Aquí no hay nada que nosotros no podamos enseñarte en tu canal JM Actualidades. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Vamos a guardar esta antenita. La voy a ubicar en otro lugar